Bueno, vamos a ver la operación lógica y. La operación lógica y funciona como la función lógica de la y en nuestro lenguaje. Si nosotros decimos alto y flaco, nos referimos a una persona que cumple con las dos condiciones simultáneamente y no con una sola de ellas. A este conector nosotros en los lenguajes de programación lo encontramos como la abreviatura de la i pero en inglés, o sea la AND, o como un ampersand, doble ampersand, para representar esa función lógica. Vamos a ver cómo se utiliza en código en el caso del lenguaje PHP y luego les voy a mostrar la tabla de verdad. En este programa pedimos el ingreso de la edad y queremos determinar si la persona es un adulto o no. Consideramos adulto entre una edad igual o mayor a 21 y una edad menor a 65. Entonces, nosotros solo diríamos en castellano con la i. En este caso utilizamos el ampersand para representar esa condición a la hora de programarlo. Podemos utilizar la función lógica y de forma encadenada. Por ejemplo, si fuera un juego de estilo casino, tengo tres figuras, las tres figuras dan trébol, yo quiero indicar de que se gana cuando las tres figuras son tréboles, entonces pondría, si una figura es trébol y la figura 2 es trébol y la figura 3 es trébol, si se cumplen estas tres condiciones simultáneamente, entonces gano el juego. Podemos utilizar el conector lógico y para vincular distintas proposiciones. Pueden ser por igual, por distinto, por mayor, por menor. En este caso, por el tipo de camino y por la velocidad, indicamos si corresponde una multa o no. Por ejemplo, si es calle y la velocidad es mayor a 40, es una multa. Si es avenida y la velocidad es mayor a 60, corresponde una multa, etc. De esa forma podemos representar cuando dos condiciones se cumplan simultáneamente, elegir qué hacer en nuestro programa. ¿Cómo usar mal a la i? Interpretando mal cómo es su funcionamiento, podríamos razonar de que, por ejemplo, cuando una persona, su edad sea menor a 5 años o mayor a 80, no paga entrada en el cine o no paga entrada en lo que sea, no paga impuestos, lo que fuera. Y pues decimos, bueno, si tiene menos de 5 y si tiene más de 80, entonces no paga. Uno quizás, hablando rápidamente, sin lenguaje coloquial, podría llegar a tratar de expresarlo de esa manera. Y es incorrecto a la hora de expresarlo en una computadora, en un lenguaje de programación, porque el verdadero conector lógico que hay que usar ahí es la O y no la I. Si nosotros consideramos mal la proposición lógica que estamos preguntando, o mejor dicho, utilizamos mal el conector, habiendo usado bien, sí, la proposición, la edad es menor a 5, la edad es menor a 80, estas dos preguntas, estas dos proposiciones están bien hechas, pero están mal vinculadas, están vinculando con una i. Nunca un número va a ser menor a 5 y mayor a 80 simultáneamente. Entonces, esta es una proposición que nunca va a dar verdadera y nunca se va a ejecutar ese true. Entonces es importante razonar correctamente cuál es la función lógica o el conector lógico que uno tiene que utilizar. Este conector lógico tiene una tabla de verdad, es decir que para valores de las proposiciones que está vinculando, en este caso edad menor a 5 y edad mayor a 80, el conector lógico y tiene una tabla de verdad que describe la verdad de ese vínculo, dada la función i, entre las dos proposiciones. Esa tabla de verdad la vamos a ver juntos de este video. Bueno, la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND es un bloque de hardware que implementa una función lógica, la función lógica AND. Con estos cuadraditos voy a poner combinaciones de entradas y este círculo me va a indicar si la salida es un 0 o es un 1. Acá estoy conectando las entradas y las salidas a la compuerta y ahí vemos la tabla de verdad. Si yo pongo las dos entradas en 1, la salida es verdadera, que es el único caso que una AND tiene su salida verdadera. Podremos interpretar esto también de otra forma.
En vez de pensarlo en un sistema de numeración base 2, podríamos pensar de que el 0 corresponde con el falso y que el 1 corresponde con el verdadero. En el caso de una compuerta AND, su tabla de verdad entre dos proposiciones, la tabla de verdad de una AND afectada por dos proposiciones, correspondería por esta tabla que está acá, donde el 0 es el falso, entonces donde vemos un 0 tendríamos que pensar un falso, y donde vemos un 1 tendríamos que pensar un verdadero. Entonces la compuerta lógica AND, o la función lógica AND, o el conector lógico AND, funciona de esta manera, en base a esta tabla. Entonces cuando nosotros escribimos este símbolo, el del ampersand doble, entre dos proposiciones, por ejemplo, en el caso de una estructura de selección, lo que la computadora va a realizar es, si esta pregunta es verdadera, es decir, que se cumple lo de la izquierda y lo de la derecha simultáneamente por la AND, entonces se van a ejecutar las líneas que estén entre las llavecitas de, en este caso, de esta estructura de selección. Podría ser una estructura de selección, de repetición, la que fuera. Así usamos entonces a la función, perdón, al conector lógico I a la hora de escribirlo en nuestro código.